Mirad qué imagen más bonita nos trae esta vez Salvatore Pais. Se trata de un vídeo de pesca profunda. Va a bajar a los mismísimos abismos, a por ese mero que ya hemos visto. Y ya lo tenemos descendiendo. Arriba, como siempre, os pongo el cronómetro. Que con ese cronómetro muchos intentáis calcular los metros que bajan los pescadores, ya que normalmente es 1 metro por segundo lo que suelen bajar. Aunque eso en la pesca profunda no es totalmente cierto. Al tener la verticalidad tan perfecta, al llevar el peso a la mano, y según la cantidad de peso que lleves, baja más rápido o menos. Por lo tanto, normalmente es un poquito incluso más. Hay pescadores que llevan en la mano 10 kilos y hay otros que llevan 20 kilos. Evidentemente, llevando 20 kilos, llegas abajo como un torbellino. Y os aseguro que muchos y bastante más rápido que a 1 metro por segundo. Aquí vemos como él va a tardar 40 segundos en tocar fondo. Ahí podéis calcular más o menos la profundidad que está. Os aseguro que es bastante profundo. Y por el fondo vais haciendo un acecho. Lo primero que ha hecho, dar una vueltecita para reconocer bien la piedra, y la que quiere mirar es la que tiene allí delante. Pero le toca nadar unos cuantos de metros sin hacer nada de ruido, por si hay un mero dentro, no se asuste y se encajone más. El fondo es precioso, ya que son algunas piedras bajas, muy chiquititas, y encontrar una losa como esta que tenemos aquí delante con un pedazo de boquete, eso es un tesoro, ya que se supone que él ya sabe dónde va a una piedra de mero, pero no está dentro, como podéis ver. Y atención, mirad dónde está. Está justamente detrás. Ahí estaba. Y ahora sí, la imagen que vimos al principio. Como era de esperar, a esta distancia y con el mero parado, un disparo perfecto. Y para arriba. Al igual que ha tardado en bajar, también se tarda en subir. Y ya lleva bastante tiempo de apnea. A estas profundidades, contra menos tiempo se esté, mejor. Ahí vemos cómo va subiendo para arriba. Ya habéis visto la mano. Va controlando el tiempo y la profundidad que está. Y siempre hay que mirar para arriba, porque si vas para arriba te chocas con el barco, es muy peligroso. Y enhorabuena. Mirad qué pedazo de mero. Pa' flipar, ¿eh? Una gran captura. Y bueno, si va con el mero no iba a dejar. Os vamos a poner otra bajada profunda. Ahí tenéis el reloj arriba. Y vais a ver en el fondo lo rápido que va pasando todo. Pasa los segundos volando. Y cuando termina, es una apnea súper larga. Otra vez podréis calcular más o menos los metros. Yo no lo pongo, ya que Salvatore esta vez no me mandó los metros que estaba bajando. Y para equivocarme y equivocaros, prefiero no poner nada. Cada uno que sea libre de poner la imaginación que quiera. Como veis, en esta zona sí hay más roca, bastante más piedras. Y justamente delante, unos cuantos desargos. ¿Os habéis dado cuenta cómo se ha agachado? Se ha pegado bien al fondo para evitar no asustarlos. Y poco a poco se va acercando a ellos. Muchas veces intenta coger el más grande y después casi todos son iguales. Es muy difícil averiguar cuál es un pelín más grande. O intentar hacer doblete si se juntaran. Ahí casi lo tiene. Pues sí, ya disparó a un sargo. Que después muchos dejáis en los comentarios bajar 40 metros para disparar a un sargo. Pues para que veáis que se puede bajar a cualquier profundidad, disparar a la pieza que uno quiera, ya que esto es selectivo y puedes disparar a lo que tú quieras y disfrutar de cualquier lance, ya sea un sargo, un mero o una serviola. Todos son igual de bonitos, cada uno tiene algo especial. Coger ese sargo en esa cueva de sargos, eso es la esencia de la pesca submarina. No coger un mero, coger una pieza gigante. Eso es lo más normal, pescar, coger un sargo, coger una lubina. Lo que pasa es que estos pescadores, que son profundistas, les encanta bajar a esas profundidades. En todos los deportes nos accedemos, casi siempre nos gusta llevarlos al límite.
y ir superándonos poco a poco, como estos grandes pescadores que cada día me sorprenden más, bajan más y aguantan más. Pues espero que os guste este vídeo y como siempre ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, el que no lo haga todavía, que le dé a seguir al canal y a seguir disfrutando de la pesca submarina. Muchas gracias.